Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, culés? ¿Cómo estáis? Good afternoon, everyone. Estoy aquí con una cara nueva, con Pedro González. Pedri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien correctamente? ¿Estás en Canarias? ¿Ahora nos cuentas? Sí, sí, Todo bien. Vale. todo perfecto. Okay, cool. So we're here with Pedro González Pedri, brand new signing for Barca. We'll be talking with him for the next half an hour. And as you know, as always, we'll have everything translated into English once we're done with this, so you can understand. But don't leave. Leave your questions on the live chat. Let us know where you're watching this from. How excited are you about his signing? And we can talk together through the live chat. Bueno, Pedri, a ver, ¿cómo estás? Primero de todo, ¿dónde estás? Sitúanos un poco. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues ahora estoy en el piso de Las Palmas, aquí esperando a empezar los entrenamientos. ¿Cómo has pasado estas semanas de confinamiento? Bueno, bien, porque me pude ir a mi isla, me pude ir a Tenerife con la familia y lo pasé bastante bien. Estuviste rodeado de ellos, todos bien, entiendo. No. Sí, sí, todo perfecto. Bueno, vamos a lo importante. Nuevo fichaje del Barça. ¿Cuándo supiste que el Barça estaba interesado por ti? Pues justo me enteré a poco que cerrara el mercado, me enteré por mi familia y por mis agentes y nada, fue un día muy especial para mí porque ya lo he dicho que este ha sido mi equipo desde chiquitito. ¿Cómo fue el proceso entre que te enteras, o sea, te lo dicen tus agentes? ¿Qué es lo primero que haces una vez sabes que vas a ser jugador del Barça? Pues cuando me lo dijeron, la verdad es que ni me lo creía, pero bueno, cuando me entero de que es verdad, pues me pongo muy feliz y abrazo a toda mi familia como un loco y poco más. Estuviste luego en la ciudad deportiva del Barça, en Barcelona. ¿Cómo fue esa visita? Pues fue muy especial porque conocí, por ejemplo, a Vidal y vi a los jugadores y fue un momento muy especial porque ver a los que ves por la tele siempre verlos en persona, pues es una bonita experiencia. ¿Y has podido hablar con alguno de ellos? No sé si tienes ocasión o luego, si tienes contacto con alguien del club, de la parte deportiva. No, de momento con el único que he hablado es que con Ilais Morio, que no está en el primer equipo, pero está en la cantera y me lo crucé en la selección y es con el único que he tenido contacto. Te va a preguntar por él. ¿Te ha contado cosas ya del club? Sí, me han contado muchas cosas y que quiere que no, bueno, yo quiero verlo ya y estar allí. No sé si allí en Las Palmas, bueno, ahora tenemos aquí que se tiene entrenando al Barça, no sé si alguien de ahí de Las Palmas te ha hablado de él, de cómo es, y eso te ha dado más ganas de Sí, venir aquí. sí, sí, todos los del vestuario siempre me bromean con eso, que se ponen que aquí que Setién le gusta el fútbol que juego y a vacilarme con eso, pero bueno, siempre, yo creo que todos me han hecho alguna broma de esa y pues como no, pues cae muy bien. ¿A quién tienes más ganas de conocer? ¿O qué es lo que más te apetece de venir al Barça? Ahora mismo, rápido. Hombre, yo creo que conocer a Messi es lo que le llama la atención a todo el mundo. ¿Le pudiste ver ese día que estuviste en la ciudad deportiva? Sí, sí, lo pude ver porque justo estaban saliendo a entrenar y me crucé con todos, básicamente. Estuviste con tu familia, ¿verdad? En esa visita. Sí, sí, fue toda mi familia, mi hermano, mi madre y mi padre y fue un día muy especial para todos. ¿Cómo? O sea, vale, obviamente has dicho que el Barça ha sido tu equipo desde siempre, que Messi te ha hecho mucha ilusión verle ese día que estuviste aquí en Barcelona. Eh, ¿Quiénes son tus referentes a nivel de futbolístico? ¿Por tu posición? ¿Por Para mí, cómo juegas? sí, para mí mi referente siempre ha sido Iniesta, aunque ya no está en el Barça, pero hizo muchísimo por el Barça y mi padre también me decía que viera a Michael Laudrup y nada, me vi un par de vídeos y la verdad es que me encantaba su fútbol y me he fijado en esos dos jugadores. A pesar de que eres muy joven, tienes toda tu carrera por delante, pero ¿cómo definirías tu estilo como jugador? Yo creo que es un jugador que le gusta asociarse, que, que siempre le gusta estar en contacto con el balón, porque si no, yo creo que me aburro si no entro en contacto con el balón y nada, poco más, que tengo que mejorar en el aspecto de cara a puerta y así. ¿Qué crees que le puedes aportar a un equipo como el Barça ahora mismo?
yo creo que le puedo aportar uno para uno, que siempre yo creo que lo intento y me salga mal o no, pues lo sigo intentando y sobre todo asociarme, que yo creo que en el fútbol del Barça encajo muy bien. Con los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla, ¿con cuáles crees que encajaría muy bien tu juego? ¿Con quién combinarías? Bueno, yo creo que con Frankie de Jong sería una buena pareja porque me encanta su fútbol y espero poder estar en un terreno de juego con él. ¿Has recibido algún consejo de alguien de aquí en Las Palmas o De momento los consejos me los dan aquí en Las Palmas, sobre todo Jonathan Viera cuando estaba me daba muchos consejos, como que lo intente y me olvide de lo que hay alrededor, pues esos son buenos consejos para un niño de mi edad. en esta temporada, o sea, referente a la temporada que llevas en las Palmas, te has convertido en un jugador súper importante para el equipo y algo en ti es honesto, es que eres muy joven, entonces, ¿cómo es ser un pilar tan importante en un equipo como las Palmas? Bueno, pues se lleva bien porque de momento todos han sido elogios, no ha habido críticas de momento y todo se ha llevado bien, todo el mundo me ha apoyado desde el primer momento y todo ha ido sobre ruedas. Pero ¿cómo lo gestionas? Bien, muy bien. Yo creo que mis padres siempre me han enseñado a que hay que tener humildad y estar con la cabeza fría y pensar las cosas tranquilamente y que lo que tenga que venir vendrá. En cuanto al fichaje por el Barça, ¿cuáles son tus principales aspiraciones cuando te dicen que vas a venir al Barça? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué oportunidades se te abren delante? Bueno, lo primero que pienso es en jugar en el Camp Nou. Claramente, yo creo que siempre ha sido un sueño desde que nací prácticamente y espero algún día lograrlo. ¿Has estado en Barcelona alguna vez? Sí, he estado un par de veces para ir a ver partidos con mi familia y no mucho más. ¿Qué partidos has visto en el Camp Nou? No me acuerdo, era muy chiquitito, pero vi uno que Puyol levantó, creo que fue la Copa o una liga y fue un momento muy bonito, pero me acuerdo un poco. Y cuando dices que el Barça siempre es tu equipo, o sea, lo ha sido, ¿eh? Cuando toda tu familia, tú tienes tus camisetas del Barça y eso. Sí, sí, tengo un montón en Tenerife, tengo hasta los platos del Barça para comer y un sartén que por el Sport daban los cupones y eso, pues mis padres los coleccionaban. Qué bueno. O sea, tus padres están igual de felices, o sea, o incluso más felices con tu fichaje por el Barça casi que tú. Sí, sí, ellos están yo creo que hasta mucho más felices que yo de fichar por el Barça. Qué chulo. Pues nada, ven pronto a ver algún partido, ahora que, que ya sabes que vas a pasar por Sí. aquí. En lo personal, ¿cómo te defines? Dices que tus padres han inculcado los valores de la humildad, de ir en el día a día. ¿Cómo te defines? Yo creo que soy un chico, al principio soy un poco vergonzoso, siempre me cuesta interactuar con la gente y como por ejemplo cuando entré al vestuario de Las Palmas pues estaba un poco tímido, pero de nada, cuando ya conozco a la gente pues me empiezo a soltar y va todo sobre ruedas. ¿Y cómo crees que va a ser después de esta experiencia integrándote en el vestuario de Las Palmas de pasar a un vestuario como el del Barça? ¿Cómo puede ser? Dime. ¿Cómo puede ser esa integración que hablas que tuviste en Las Palmas? ¿Cómo te la imaginas en un vestuario como el del Barça? Pues yo creo que será parecida, me dará un montón de vergüenza de ver a la gente, a la gente que veía por la tele desde chiquitito, verla en persona pues te impacta, pero bueno, cuando ya los conozca ya me soltaré y irá todo mejor. Ahí en Gran Canaria, ahora mismo, ¿con quién estás viviendo? Claro, tu familia entiende. Estoy viviendo con el portero que juega en el Segunda B, que va a entrenar ahora con el primer equipo que se llama Alex Domínguez. ¿Y tu familia la tienes todo en Tenerife? ¿Los ves a menudo? Sí, sí, los tengo en Tenerife y bueno, están muy cerca, están a media hora en avión y vienen cuando pueden y siempre estamos en contacto. ¿Qué estilo de vida tienes? Dime. ¿Qué estilo de vida tienes? Pues nada, siempre me levanto y me encanta ir a entrenar, siempre me lo paso súper bien entrenando, aunque sea el tema físico que es lo que más me cuesta. Y nada, después como y por la tarde pues me echo algunas partidas a la Play de vez en cuando y poco más. ¿Te coges al Barça? Hombre, claro, siempre me lo cojo. Si no estoy jugando al Ultimate Team, siempre me cojo al Barça. ¿Qué afición tienes aparte del fútbol? Algo que no sea jugar partidos en la Play, algo que te guste. Pues me encantan, la verdad es que me gustan todos los deportes, no tengo uno
que me encante así, pero el baloncesto me gusta mucho practicarlo, aunque no lo vea, pero me gusta practicarlo. Bueno, nosotros tenemos un equipo de básquet. Cuando Sí, pases por Barcelona podrás también seguir al Barça de básquet. Em, exacto. en este confinamiento dices que te cuesta un poco más la parte física, que es lo que más se puede trabajar en solitario. No sé si cómo lo has hecho para teleentrenar desde tu casa estos días. Pues el preparador físico de Las Palmas siempre nos prepara un trabajo con un vídeo y siempre lo hacemos en casa con lo que podemos, hasta con una mochila llena de botellas de agua para tener peso si no tienes pesas y la verdad es que muy bien, lo llevo muy bien y trabajando para poder estar pronto en los terrenos de juego y lo mejor posible. Ah, bueno, bueno, convives con otro deportista, o sea que habéis convertido vuestra casa en un gimnasio casi. Sí, sí, siempre compartimos todo aquí y bueno, llegué hace poco porque hace poco estaba en Tenerife, llevaba una semana No, no. y compartimos todo desde hace una semana. Es verdad que no, no me acordaba que te habías ido a pasar los días estos con tu familia. Sí. Bueno, hay otro gran nombre que viene de Canarias, se llama casi igual que tú. Bueno, de hecho se llama igual que tú, pero le llaman Pedrito a él. ¿Qué sabes de él? Te pilló de pequeño, pero bueno, algo evidentemente lo habrás visto. ¿Qué te han contado de él? ¿Lo ves como un referente? Pues no, nunca me he fijado con él como referente porque yo creo que es muy diferente a mí jugando, pero bueno, Obviamente. sí, sí, la verdad es que este fin de semana bueno, este fin de semana no, hace un tiempo fui al campus en verano y fui a su campus, aunque él no estaba, no lo pude conocer, pero sí me fijaba en él cuando jugaba en el Barça, que hizo muchas cosas por el Barça. No sé si tienes algún tipo de contacto entre medias, entre él y tú, No, nunca he tenido contacto con él, no he hablado directamente con él nunca. que te hago un par de preguntas que nos están dejando los seguidores del Barça por aquí, por el chat. La primera es, Vale. Darío pregunta que qué es lo que te motiva para ser jugador de fútbol, qué es lo que más te gusta. Pues la verdad es que la motivación siempre me ha venido desde que nací, siempre me ha encantado el fútbol y disfruto jugando, que es lo que más te motiva. Si yo creo que si disfrutas en el campo con el balón, yo creo que no necesitas ninguna motivación. ¿Te consideras muy competitivo? Sí, sí, siempre no me gusta perder ni a la play. Bien. Diego pregunta, ¿quién es tu mayor apoyo en tu carrera deportiva? Pues siempre ha sido mi hermano. Más que apoyo me da mucha caña, pero siempre me ayuda, me mete caña para que mejore y lo hace con toda la buena intención. ¿Es un hermano mayor? Sí, ¿Y te guía? tiene 19 años. ¿Practica deporte él también? Sí, practicaba fútbol, pero ya lo dejó, ya. Ahora se dedica a la cocina. Ah, mira, bueno, a ver, ¿te da consejos de cocina también? No, eso que se encargue él. Marta me pregunta qué es lo mejor de vivir en Canarias, lo que más vas a echar de menos cuando... Pues la verdad es que el calorcito que hace aquí todos los días siempre hace buen tiempo. ¿Qué temperatura tenéis en Canarias ahora? Pues ni idea, supongo que 20 grados, 22. Mira, pues que sepas que hace más en Barcelona. Nada, Que más regular la temperatura. van a estar a gusto. Eh, estos días tan raros para todos, que la gente está en casa y tal, les hemos estado preguntando a los jugadores del Barça que nos recomienden cosas para animar a la gente a eso, que se quede en casa, que haga caso a las autoridades sanitarias. Y por eso te voy a preguntar, bueno, pedir que nos recomiendes una serie de cosas. Por ejemplo, una película para que la gente vea estos días. Pues la verdad es que no he visto muchas películas en cuarentena, pero sí he visto con mi padre con mi padre y mis hermanos, pues he visto a todo gas, me he visto casi todas las películas de nuevo. ¿Te gustan las pelis de acción? Sí, bueno, me gustan todas, en verdad, no tengo ningún género favorito. ¿Una serie? Pues yo creo que la que tiene que ver es La Casa de Papel, es la mejor. Entrevistamos también un día de estos a Helsinki, en una videollamada así. Mira, Nos estuvo contando los jugadores del Barça que él veía. La podéis ir a ver, está en el canal de YouTube del Barça. ¿Te gusta leer un libro? Un libro que nos puedes recomendar. pues la verdad es que no, pero bueno, si lo tengo que leer, me lo leo. Vale, bueno, y una actividad que hayas. No sé si has empezado alguna actividad en estos días especial, ahora que no se le podía jugar a fútbol. No sé si tu hermano te ha enseñado un poco a cocinar o algo.
Bueno, no, yo creo que lo que más he hecho es fútbol, pero por las paredes de casa. Por las paredes. De verdad, Claro, da igual eso. Mi madre se cabrea cuando le doy a las paredes y hago ruido, pero bueno, no pasa nada. bueno, tener un hijo futbolista de élite es el precio a pagar, supongo. Ok, te voy a hacer Vale, otro reto, un juego, ¿vale? Este juego es el 90 Seconds Challenge, ¿vale? Es un reto en el que vas a tener 1 minuto y 30 segundos para contestar al máximo de preguntas que puedas, ¿vale? Son preguntas sobre gustos, cosas personales, o sea que no te pienses mucho la respuesta, ¿vale? Tu vale, vale, objetivo es hacer las máximas que puedas en estos 90 segundos. Entonces voy a preparar perfecto. el temporizador, ¿vale? Para tenerlo listo. Esto lo han hecho todos los jugadores del Barça, o sea que vas a entrar automáticamente en el ranking. Te deseo mucha suerte. A ver si ganamos. Empezamos ya. Un deporte que te guste aparte del fútbol. Baloncesto. La ciudad en la que has estado que más te ha gustado. Barcelona. Tu mejor amigo de la selección. Jeremy Santos. Si no fueras futbolista, ¿serías? Cocinero, como mi hermano. Color favorito. Azul. Una canción que te sepas entera. Mm, yo ya no quiero nada de eso. Ajedrez o damas. Ajedrez. Parchís o la oca. Parchís. Ídolo de la infancia. Iniesta. Sistema de juego favorito. 4-3-3. ¿Te has buscado alguna vez en YouTube? Sí, ¿A qué hora te sueles despertar? a las 9. Entrenador que has tenido que más has admirado. Pepe Men. Isla Canaria favorita. Tenerife. ¿Tienes mascota? Sí, 2 perros. ¿Cuántas horas pasas mirando el móvil? Pues bastante, 9, así. Cantante favorito. Mike Towers. Lo más difícil de ser futbolista es Quitarte la presión de encima. manzana o kiwi. Manzana. Red social que más usas. Instagram. Jugador del Barça que más admiras. Messi. ¿Sabes resolver el cubo de Rubik? No. ¿Estás de acuerdo con tu página de Wikipedia? Sí. Ciencia ficción o misterio. Ciencia ficción. Película favorita. Tiempo. Ay, Hay una pregunta extra, que es ¿cuántas preguntas crees que has contestado? pues no sé, 18 o así. Has contestado 26. Wow. Y has contestado 26, que son las mismas que Neto, y estás top 3. O sea, son un Ah, bueno, montón. Son un está montón. mal. Estás muy arriba en el ranking. Mira, lo voy a apuntar y si ya lo tenemos para futuras. Vale. Sí, 26. Muy bien. Has contestado que lo más difícil de ser futbolista es la presión, quitarte la presión de encima. ¿Cuándo ha sido tu momento en tu carrera, en el que has sentido más presión? El día del debut fue el que sentí más presión porque encima el partido lo empecé un poco dubitativo y se me fueron los 2 primeros controles y gracias a la grada que me apoyó pues pude salir adelante y salió todo bien. ¿Qué te dice tu familia o tu entorno respecto a esto? Eso, que me intente evadir de la gente como si estuviera jugando como jugaba de chiquitito en la cancha y poco más. ¿Cómo crees que vas a gestionar la presión cuando estés en un equipo como el Barça? ¿Cómo crees que va a ser? Yo creo, yo creo que igual, yo creo que intentar hacer lo mismo que hasta ahora me está saliendo bien y seguir mejorando día tras día para llegar lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible. Ok. Vamos a cerrar la videollamada con el último juego, en el que también estás compitiendo con los otros jugadores que han hecho estas videollamadas. Entonces, este juego es el Stay at Home Challenge. Te voy a pedir objetos de la casa. Tienes que ir por ellos y traérmelos, ¿vale? Te voy a decir 3, 2, 1. O sea que hasta que no diga ya, no puedes salir corriendo a buscarlos, ¿vale? Vale, vale. Voy a preparar el cronómetro para ver cuánto va a estar dando. Y el primer objeto que vas a tener que traer está en la cocina. Y es sal o pimienta. 3, 2, 1, ya. Okay, so Pedri just left to go and pick up some salt or pepper from the kitchen, and we'll see how long it takes. He did very well in the 90 seconds challenge. Give him a third. Ya está. Okay. Muy bien. Perfecto. Siguiente objeto. Llevas 14 segundos. Vale. ¿Te están ayudando?
No, no, es el compañero de Taki Chao, que se Vale, llevó la sal. que vale, no pasa nada. Le iba a preguntar si quería también participar y jugabais los dos, pero no pasa nada. Felicito que está... Nada, no quiere tampoco, ¿eh? Vale, vale. Venga, siguiente objeto. Llevas 14 segundos, ¿vale? Vale. Un cepillo de dientes. 3, 2, 1, ya. Going for a toothbrush. Remember, if you have any questions, si tenéis preguntas, dejadlas en el live chat. Las estamos leyendo y las vamos a poder ir lanzando ahora antes de despedirnos. 27 segundos. ¿Ok? ¿Aquí? Muy bien, 33 segundos. Bueno, Está siendo regular. 15 y 15 segundos. Tercera. Una foto con Marco. 3, 2, 1, ya. Esta pensaba que igual estaba en casa de sus padres y lo veía más fácil. Si está en una casa suya, es muy joven, tiene 16 años. Creo que ya no se ponen esto en las casas. No es muy habitual. eso lo tengo. No hay. No hay, no hay, vale. Bueno, voy a pausar hasta que has vuelto y has dicho que no hay. Justo lo estaba comentando. Claro, tú tienes solo 16 años. Esto es muy, muy joven. ¿Qué pasa? ¿La gente de 16 años ya no imprimís fotos? No, no, la verdad que no. ¿Tienes alguna foto en el móvil del día que estuviste en la ciudad deportiva del Barça? Creo que sí, no sé. En este creo que no, pero en el otro móvil sí. ¿Crees que tienes alguna a mano o no lo tienes aquí el otro móvil? No, aquí no, la verdad es que está en el móvil de Tenerife. Ok, no pasa nada. Pues venga, voy con el último objeto, ¿vale? Es el decisivo. Vale. Puede ser cualquier objeto, pero tiene que ser de color rojo. 3, 2, 1, ya. Last object. Esa. Oh, pausa. Una zapatilla roja. Mole. Pues mira, has tardado en total 1 minuto y 6 segundos. Y debo decir que ha sido el que más ha tardado. Pero bueno, no pasa nada. Es que Bueno, no pasa nada. no pasa nada. En el otro challenge... A ver. Claro, uno arriba y otro abajo para compensar. Exacto. Lo voy a tener que apuntar igualmente. Bien, te hago un par de preguntas antes de irnos, que nos están dejando también la gente por aquí. Bueno, por cierto, ¿has dado muchas entrevistas o...? No, he dado un par de ellas, no he dado bastante tampoco. Pues ahora te está entrevistando un montón de gente que está viendo esto en directo, así que aprovechamos sus preguntas. Sí. ¿Has pensado cómo celebrarías tu primer gol en el Camp Nou? Pues la verdad es que no, prefiero primero celebrarlo en Las Palmas y ya luego pues, lo que se me ocurra cuando marca el gol y lo que surge. ¿No eres de prepararte las celebraciones? No, nunca me las preparo, siempre celebro lo que me da en ese momento. Vale, espera. Basura Tefanos me pregunta ¿cómo ha sido tu paso por los otros equipos antes de estar en Las Palmas? ¿Cómo valorarías tu carrera hasta ahora? Pues la verdad es que ha sido muy buena, porque siempre he estado con mis amigos y donde he querido, siempre he estado donde se me ha querido y yo creo que eso es muy importante para estar feliz y jugar como tú sabes. Vale, y aparte de Iniesta, que ha sido tu referente, también preguntan del equipo de ahora actual, ¿a qué jugador del Barça crees que te puedes parecer más? O igual puede ser también del Barça B, igual o... Yo creo que a Frenkie de Jong, yo creo que soy uno de los que más me parezco, aunque yo creo que juego un poco más adelantado que él. Delante, ¿no? Tú eres más ofensivo en realidad. Bueno, muy bien, pues nada, vamos a esperar con muchas ganas que vengas aquí. Es verdad que son tiempos complicados, no se sabe muy bien lo que está pasando con el fútbol y por toda la situación, pero bueno, esperemos que podamos verte pronto por Barcelona. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y eso, que nos vemos pronto, ¿ok? Vale, un abrazo. Adiós.